Mi nombre es Omar Cortés, soy el responsable del sitio Antorcha.net y en esta ocasión trataré de hacer una reflexión sobre el problema de la reforma fiscal que, según parece, en cosa de 1 o 2 meses será presentada ante la Cámara de Diputados. Bueno, lo primero que tenemos que ver es en el plano impositivo de dónde emerge la base que obliga a que todos los mexicanos contribuyamos al gasto público. Esta obligación deviene de lo especificado en la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución, que a la letra dice: es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa de que dispongan las leyes. Esta es, pues, la base de donde parte todo el sistema tributario mexicano. Ahora bien, con respecto a esta contribución, hay la manera también de llamarlos impuestos o tributaciones. Por supuesto que el vocablo más correcto es el de contribución, porque primero vivimos en una república. Lo de impuesto es de que pues te impone alguien, ¿no? Entonces, una república. Segundo, se supone que las leyes nos las damos nosotros mismos a través de nuestros representantes. O sea, la soberanía reside en el pueblo, en la población. Nosotros mismos, en el plano hipotético, nos damos nuestras leyes. O sea, nadie nos las impone. Se supone que somos nosotros los mismos que las generamos. Y bueno, en la relación de lo de tributos el asunto es muy complicado, porque tributar implica una relación de inferior a superior. O sea, se tributa al que es superior. Es evidente que en el plano político el Estado es superior a los individuos, pero es verdaderamente patético el utilizar este vocablo, porque nos conllevaría a una forma de pensar muy específica. Así pues, nosotros consideramos que el vocablo correcto es el de contribución, porque inclusive en la fracción cuarta del artículo 31 se menciona contribuir, no tributar. Bueno, ahora, en el proceso contributivo existen, por supuesto, dos partes. Una que sería el contribuyente y la otra que sería la recepción de esas contribuciones. O sea, el aparato o la institución que debe de recibir esas contribuciones. Esas son las dos partes básicas para poder comprender el proceso contributivo. Ahora, en lo que respecta al contribuyente, por lo general se le clasifica en persona física o persona moral. Persona física, bueno, pues todos los individuos. Persona moral, las sociedades, asociaciones, ¿sí? Luego tenemos que en el caso de las personas físicas también se hace una diferenciación de acuerdo a los ingresos que se perciben. O sea, en este sentido habría causantes o contribuyentes menores, contribuyentes medios y grandes contribuyentes, de acuerdo al ingreso que tienen, a la proporción que les corresponde aportar para el gasto público. Ahora, en relación al motivo
de la contribución, estas generalmente se clasifican en dos grandes rubros, lo que serían las contribuciones directas, cuyo ejemplo más claro sería el impuesto sobre la renta, y la contribución indirecta, cuyo ejemplo más claro sería el impuesto al valor agregado. Eso es en relación a la contribución en sí. Ahora, las obligaciones que tienen tanto la persona física como la persona moral de aportar su contribución deviene de los ingresos que se perciban por las actividades que se realicen. Hay un rubro de actividades que son actividades empresariales, que arrendamientos, que salarios, o sea, hay un marco amplio de actividades en las que se van a dividir las obligaciones. No tributa o no contribuye igual una persona física que percibe sus ingresos de salario a una persona física que los percibe por una actividad empresarial o que devienen de ser poseedor de capital o que devienen de algún arrendamiento de algún bien mueble o inmueble que realice. Las diferencias en las obligaciones se van a ver en el proceso técnico de cómo se declara, a qué se tiene derecho de deducir, qué proporción o qué porcentaje debe de utilizarse. Ahora, en cuanto a la cuestión de los regímenes fiscales contables establecidos, estos son de hecho tres: el régimen de los pequeños contribuyentes, lo que se llama el régimen intermedio y un tercero que es el régimen general. En estos tres regímenes o sistemas de contribución son muy diferentes. Generan obligaciones y esfuerzos completamente diferentes. No es lo mismo las obligaciones, la temporalidad para realizar la contribución que tiene un pequeño contribuyente al que está en el régimen de pequeño contribuyente a aquel que está en el régimen general, ni en temporalidad ni en nada. Es bastante diferente. Estos serían puntos importantes a tocar dentro de lo que es el proceso contributivo en México. Luego, en lo referente al sistema administrativo que se va a encargar del cobro y la supervisión de las contribuciones, este se encuentra representado en un organismo llamado Sistema de Administración Tributaria, conocido por sus siglas SAT, y su objetivo, por supuesto, es el vigilar y atender pues que todo el proceso contributivo se lleve de manera idónea, apegado a la normatividad vigente. Existe igualmente otro instrumento, otra institución que tiene como objeto supervisar que el sistema de administración tributaria se ajuste al marco legal. Estamos hablando de la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente. Esta Procuraduría de creación reciente tiene como principal objetivo el buscar impedir que el sistema de administración tributaria se pase de sus funciones, se pase de vivo, pues, para acabar pronto. Ahora, también tenemos que ver que dentro del mandamiento constitucional se hace mención que el contribuyente debe de aportar la parte proporcional que le corresponda para los gastos de la federación, de los estados o del municipio o del Distrito Federal, o sea, del lugar en que viva. Esto nos lleva en relación al espacio
en el que el contribuyente realiza su aportación proporcional. Y esto, por supuesto, se divide en tres rubros, o sea, en el federal, el estatal y el municipal. Ahora, en los campos estatal y municipal, también el Distrito Federal, el órgano encargado de supervisar que el proceso contributivo se lleve adecuadamente, pues es la tesorería del Estado o del municipio, o en el caso del Distrito Federal, la tesorería del Distrito Federal. En el hecho de las contribuciones particulares en estados y municipios, podríamos ubicar en el terreno estatal lo que es la contribución a la nómina o la contribución cedular, un tipo de contribución específico y también de reciente creación, que por cierto no todos los estados lo tienen aprobado, en el que se fija un porcentaje de acuerdo a la actividad que se realice, ya sea de actividad empresarial, ya sea de arrendamientos. En sí, este tipo de impuestos son impuestos estatales, ¿sí? En el campo municipal, pues la contribución más conocida y más común, pues es el pago del predial. El predial vendría a ser la contribución municipal por excelencia. Ahora, aquí también hay problemas en la creación de los impuestos o contribuciones estatales, porque no hay una correlación entre el impuesto federal y el impuesto estatal. Por ejemplo, el impuesto cedular debería de ser acreditable, no solo deducible, sino acreditable contra el impuesto sobre la renta o el impuesto empresarial de tasa única. Debería de ser acreditable, no solo deducible. Sin embargo, esa acreditación no existe aún contemplada en el marco legal tributario, lo que pone evidentemente en desventaja a quien tiene que hacer aportación federal y además aportación estatal. ¿Sí? Bueno, ahora, tenemos también que ver que el encargado de no solo de supervisar que todo el proceso tributario se llevó bien, sino de canalizar esos recursos a los diferentes sectores de la administración pública, pues no es otra que la Secretaría de Hacienda. La complejidad de la Secretaría de Hacienda es muy grande. Verdaderamente no tendríamos tiempo aquí para ponernos a discurrir de manera rápida sobre el organigrama que representa la Secretaría de Hacienda. Además, como simples mortales, digamos, simples personas físicas, los montos que se manejan pues son estratosféricos. Estamos hablando de miles de millones de pesos, cantidades muy grandes que nos es muy difícil llegar a comprender. Sin embargo, es necesario que tratemos, que busquemos esforzarnos para comprender esa complejidad. Ahora, en el sentido, digamos, genérico, ya hemos dicho cuál es la base general del sistema tributario mexicano. Ahora, cuando se habla de una reforma hacendaria, el rubro de los impuestos o de las contribuciones, pues es tan solo uno. No es, por supuesto, ni el más importante, ni en donde están los puntos cruciales para hablar, de hecho, de reforma estructural. Un aumento de impuestos o un aumento en tasas o en tiempos se puede solucionar sin llegar a hablar de reformas estructurales. Cuando se habla ya de reforma estructural, estamos hablando de esta complejidad de las funciones de la Secretaría de Hacienda. Ahí sí estaríamos hablando ya de una reforma estructural. Bueno, el tiempo ya de este video se está haciendo muy largo.
Entonces, ahorita hacemos una pausa y en breve comenzaremos en otro video a tratar lo relativo a ciertas reflexiones sobre lo que puede contener esta reforma. Bueno, mi nombre, lo vuelvo a repetir, es Omar Cortés. Soy el responsable del sitio antorcha.net.